Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que ha estado siendo objeto de discusión durante largos años en todo el ámbito nacional dominicano, en el gobierno, en la oposición, en la sociedad civil y en las universidades y en otros círculos de opinión pública en la República Dominicana. Se trata de aquellas reformas necesarias para el presente y el futuro de la nación dominicana que aún están pendientes siquiera de discusión. Y para ello tenemos la presencia de 4 personalidades importantes de las profesionales de la vida nacional, como son el licenciado Nassim Alemany, economista, el licenciado José Alfredo Rizek, abogado, el licenciado Juan Isidro Guzmán Taveras, abogado, y el licenciado Rafael Espinar, economista. Buenas noches, caballero, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Realmente son necesarias para el futuro nacional las reformas que decimos que están aún pendientes y que no llegamos nunca a debatirlas con la seriedad y la profundidad que las necesidades nacionales ameritan? Mira, yo creo, y me voy a tomar el primer turno porque primero agradeciéndote la gentileza de la invitación y sobre todo con tan buenos amigos acá en el panel. La respuesta corta es de que sí. La República Dominicana ha optado durante muchos años por lo urgente en lugar de lo importante. Comenzamos a trabajar reformas. Pero no le damos la urgencia a lo urgente que necesitamos, ¿no? No, bueno, vamos trabajando en función de parches, que somos muy buenos poniéndolos, pero los parches tienen una vida corta. La verdad es que si queremos transformar la economía, si queremos transformar la vida institucional, si queremos hacer transformaciones que sean duraderas y sobre todo que cambien la vida del ciudadano, pues tenemos que abocarnos a lo que son las reformas estructurales, las que son económicas del modelo económico, las que son institucionales como aquellas de la justicia y la transparencia, y aquellas que tienen un corte más social, como la reforma, por ejemplo, de la seguridad social y la reforma de las leyes laborales. Esas 4, digamos, grandes grupos de reformas son ya impostergables en la República Dominicana. Desde el punto de vista, y la pandemia ha sido un ejemplo claro de la fragilidad del mundo en cuanto a su economía, a su estructura productiva y todo lo demás. Entonces, tenemos que apoyarnos en este punto de inflexión que fue o que es la pandemia del coronavirus, para a partir de aquí entonces apalancar lo que deben de ser estos procesos de transformación, de consenso, de acuerdo a nivel social, económico, político, pues para entonces parir lo que deben de ser el nuevo set de reformas institucionales de la República Dominicana. Realmente eso está enclavado en lo que se llama la Estrategia Nacional de Desarrollo. Dentro de la misma estrategia ya se establecían cuáles eran los puntos que habían que transformar para tener un Estado moderno, para saber qué tipo de Estado queremos. Leonel en su primer mandato habla de un sentido de nación, de buscar el sentido de nación, el sentido de país que queríamos. Y lo plasma en esa estrategia, y esa estrategia no se ha llevado a cabo. Esas transformaciones son parte de lo que se necesita para llevar a una visión de país que se quiere tener. Claro, si le pregunta a muchísimas personas, dice que eso parece una poesía lo que hay en la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque no se lleva a cabalidad, no se cumplen los indicadores. Sí se han crecido en algunas partes, algunos alcances han tenido, pero se ha estancado en muchos otros. O sea, ese cambio que se necesita está inserto dentro de lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero en la economía, ¿qué significan esas reformas? Mira, yo estoy de acuerdo con lo que planteaba José Alfredo, en el sentido de que se le da mucha prioridad a lo urgente que a lo importante, pero yo creo que también eso revela la naturaleza de la sociedad dominicana, en el sentido de que no nos ponemos de acuerdo como sociedad, porque no es un tema solamente político, eso lo vemos también en la vida privada, sector privado también. Nosotros no estamos acostumbrados a planificarnos para nada. Vivimos del día a día, vivimos de la coyuntura, tratamos de apagar fuego en el corto plazo, pero se nos hace muy difícil por un tema histórico que venimos arrastrando de planificarnos. Y el problema que tiene eso es que tú vas pateando la pelota y cada vez que la pateamos, pues el precio de hacer la reforma, pues evidentemente aumenta. Y es un precio, no solamente eso, tiene hacer una reforma, las reformas que se necesitan, como las que se mencionaron, ya sea en el ámbito económico, político, social, tienen costos sociales, tienen costos económicos, tienen costos políticos. Muchas veces
el que la impulsa, que es el sector político, tiene un capital político que no quiere desgastar y no quiere muchas veces chocar con ese tejido social. Y entonces se van postergando, pero evidentemente son necesarias y hay que hacerlas. Señor Espinal. Mira, Miguel, aquí las reformas siempre se han dado en dos contextos. Después de una crisis, sobre todo las económicas, incluso las políticas, o impulsadas en medio de esa situación por organismos internacionales. Nosotros no parimos ninguna reforma. Aquí la reforma mayor fueron las reformas de los 90, que modificaron desde la Constitución hasta el sistema judicial con el Consejo de la Magistratura. En el plano económico una transformación total. En el plano económico la reforma tributaria es del 92. No se ha hecho una reforma tributaria, se han hecho parches, se han modificado tasas, pero no hay una reforma tributaria. Eso hoy día, después de la crisis que genera el coronavirus, no se podrá posponer más de un año o 2 años como mucho. Tenemos la reforma de la seguridad social. La reforma de la seguridad social surge a principios de este siglo. Ya hoy, incluso la propia pandemia obliga a esa reforma de la seguridad social. ¿Por qué? Porque ha revelado las debilidades del sistema de salud. El sistema de pensiones tiene presiones enormes, entonces eso hay que modificarlo. Y la crisis actual económica y social del mundo va a obligar a ir a reformas que van a venir impulsadas por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, porque, como dice Nassim, los intereses locales es muy difícil que tú los sientes en una mesa y se pongan de acuerdo, pero cuando viene una sombrilla de un organismo internacional que viene presiones de carácter externo, se van buscando los consensos y se va acomodando el pastel. Eso es lo que yo espero en los próximos Yo espero meses. como ciudadano que en el próximo intento de cualquier reforma no sea en la mesa, sino a la mesa. Porque lo que pasa es que al sentarse en la mesa hacen añicos todo lo que hay, todos los papeles que hay sobre la mesa. Eso es una forma de broma, ¿no? Decir el asunto, ¿no? Ahora, a mí me da la impresión de que en el fondo la clase política dominicana e incluso la clase empresarial le tiene miedo a la reforma. Porque cuando tú analizas el discurso por separado de los partidos políticos y del gobierno y de la oposición y de las instituciones empresariales, te das cuenta que hay una enorme cantidad de similitud en los planteamientos y coincidencia en los planteamientos que superan los desacuerdos. Sin embargo, no nos podemos no somos capaces de ponernos de acuerdo en lo que realmente creemos y estamos de acuerdo, como si creyéramos que ponernos de acuerdo en un momento significa una claudicación. Yo creo que tenemos que aprender a ceder, ¿no? Sí, por supuesto. Y fíjate que la palabra que más se utiliza es la de consenso, no es la de unanimidad, no es la de un acuerdo. Bueno, la general. unanimidad es la antesala de la tiranía. No me gusta hablar de... Es correcto, pero fíjate que también lo que ocurre mucho es que se han dado casos donde se ponen de acuerdo en organismos como por ejemplo el Consejo Económico y Social, que es un organismo tripartito, o dentro del rango del ámbito, por ejemplo, laboral, dentro del diálogo tripartito laboral, se ponen de acuerdo en determinados elementos que tienen luego que pasar por el Congreso Nacional. Y en el Congreso Nacional lo que se ha visto en el pasado reciente, y creo que va a ser la evolución hacia futuro, es que cada vez menos los partidos políticos controlarán sus bloques legislativos. Es decir, las famosas líneas partidarias de los comités políticos, de las comisiones políticas, de los directorios, etcétera, como sea que se llamen los órganos máximos de los partidos mayoritarios, han perdido o han venido perdiendo el control de los bloques. Entonces, por eso tú comienzas a ver cómo no solamente está el llamado voto de conciencia, que es un voto muy bueno, pero también el voto influenciado por otros intereses. Dentro del propio sector empresarial, cuando se dan reformas, por ejemplo, en el ámbito económico, como puede ser la reforma laboral o como puede ser una reforma fiscal,
no hay unanimidad, no hay un consenso muchas veces. Y tú ves que se dan situaciones donde los que son voceros tradicionales pues no pueden tampoco abarcar la universalidad de este sector o del mismo sector laboral. ¿Por qué? Porque hay intereses que chocan ahí dentro y es difícil lograr el consenso dentro, o aun cuando se logra el consenso dentro, siempre hay alguien que entiende que en el Congreso Nacional, que es el órgano ulterior, pues puede lograr un mejor trato, puede tener una mejor alternativa y entonces va directamente a gestionar esa alternativa sin que sea nada espurio. No estamos hablando de corrupción, estamos hablando probablemente de que son mejores convenciendo o son mejores exponiendo o sencillamente encuentran uniformidad de intereses, porque nuestros legisladores al día de hoy son más empresarios que políticos. Ahora, en la esfera de discusión de los problemas políticos debe ser el Congreso y el Palacio Nacional. En España, por ejemplo, a pesar de las diferencias entre los partidos, no se discute en la Complutense los problemas españoles, se discuten en la Moncloa. Sí, eso, pero también tú tienes que entender de que cada sociedad tiene sus particularidades. La República Dominicana tuvo un ejemplo muy vivo con lo que fue el diálogo tripartito, lo que fueron los esfuerzos que salieron en muchos casos de la Iglesia Católica ante lo que era un diálogo ya de sordos con, por ejemplo, el gobierno de Balaguer en su momento. O sea, era imposible lograr un entendimiento con el gobierno de Balaguer en función de Sin los embargo, grupos. la reforma más duradera y más efectiva ha sido la del 1990, ¿no es cierto? Correcto. Por eso es que se habla de que hay que hacer un nuevo pacto social, porque realmente sobre lo que se fundamentaba la cohesión social de la República Dominicana ha ido cambiando un poco. Fíjate como tú lo planteas, que ya hasta las directrices de los partidos se han ido diluyendo por los intereses particulares de los bloques que están dentro del Congreso. O sea que hay una especie de maraña dentro del mismo Congreso que no representa como antes los intereses de un partido o los intereses de una clase, como se suponía históricamente. El punto de vista, esto tiene que ver con la economía. Yo he podido observar, por ejemplo, que a diferencia de esa gran reforma, que el gobierno de entonces, de Joaquín Balaguer, tenía una visión clara de lo que quería el gobierno, ¿no? Los intentos de reforma posteriores no parecen tener el mismo señalamiento, es decir, no parece que los gobiernos tienen un plan específico, es decir, como que no hay un borrador de esa reforma. Entonces, comienzan a discutirla sin un plan y sin una base de discusión que permita llegar a algún lugar. Y siempre nos quedamos en el punto de partida. Realmente, desde el punto de vista ideológico, como decir, la parte ideológica de la economía. O sea, es difícil trabajar contra los intereses de una clase social, de un grupo social, económico. Es difícil trabajarlo. Es difícil armonizar. Es como la lógica propia del poder. Del poder. Por eso es que quiere estancarse, quedarse como está. Es difícil romper con eso. Mira, yo creo que, contrario quizá a lo que usted dice, se sabe lo que hay que hacer. Sí. Aquí hace 10 años el Fondo Monetario hizo el recetario de cuáles son las medidas que hay que tomar. Hace 4 años Banco Mundial publicó un documento, un estudio de la economía dominicana diciendo cuáles eran los temas, cómo hacer el sistema más progresivo, cómo tratar el tema de las exenciones fiscales, cómo tratar el tema de la ampliación de la base. Se sabe lo que hay que hacer. O sea, el recetario está. El problema es implementarlo y consensuarlo y aprobarlo. Porque no hay un plan. Por el costo político que tiene eso. Sí. El tema fundamental para mí es el costo político que tiene eso. Ningún gobierno quiere asumir ese costo político. Quizá este gobierno yo creo que tiene la oportunidad o tenía la oportunidad, yo lo veo difícil que lo haga ahora por señales que ha mandado. Quizá todo el mundo tenía incorporado ya que la reforma iba este año y eso cada vez se ve más difícil. Pero el gobierno tiene un costo político que gastar, o sea, tiene un alto nivel de popularidad y creo que es el momento de gastarla. Yo no sé si a nivel social esté dispuesto a hacerlo. Pero el recetario de qué hay que hacer, porque es muy fácil. O sea, aquí mucha gente, un grupo paga muchos impuestos, otro grupo grande no paga casi nada. Tú tienes el problema del sector. Y otro no paga absolutamente nada. Absolutamente nada. Un grupo está dentro de la economía formal, otro grupo está dentro de la economía informal. Un grupo se sabe lo que hace y otro grupo vive en una economía subterránea. Esa es la economía. O sea, se sabe cómo hacer. ¿Cuál es el diagnóstico? Lo tenemos. A lo que yo me refiero ¿Cómo atacarlo es el problema? A lo que yo me refiero es que no le hemos dado una respuesta a una pregunta fundamental.
en este caso. ¿A quién queremos parecernos? ¿Qué queremos ser en el futuro? ¿Qué queremos ser en 30, 40 o 20 años? No, ni siquiera de tan lejos. ¿Cómo deben ser nuestras ciudades? ¿Cómo resolver el problema del tránsito? ¿Entiendes? Entonces, porque no hablamos de economía, hablamos de muchas cosas, pero hay asuntos que afectan la vida cotidiana de los dominicanos que tienen una urgencia capital. Por ejemplo, el tránsito. Esta ciudad será invivible en 5 años, a menos que no se reforme radicalmente el sistema del transporte. ¿Entiendes? A lo que me parece a mí es que no sabemos a dónde vamos. La planificación. Sí, no, y no sabemos, ok, la planificación, perfecto, carecemos de eso, y de voluntad para llegar, impulsar lo que queremos. Pero también no sabemos en realidad qué queremos. Eso es lo que a veces a mí me da la impresión en la discusión política. Pero mira, ¿qué queremos ser, Bolivia o queremos ser Nueva Zelanda? No, pero mira. No nos hemos puesto de acuerdo en eso. Exactamente. Claro. Miguel, pero tampoco es tan dramático. Pero tampoco es tan dramático. Yo pienso que la República Dominicana, mal que bien, ha avanzado mucho y ha hecho una gran tarea. Lo que ocurre es que hay que verlo en un contexto más amplio que el propio país. Es decir, nosotros no podemos aislarnos, mucho menos una economía como la nuestra, de las corrientes mundiales. Todo ese plan de los 90 fue impulsado por los organismos internacionales, fue resultado de la política neoliberal, del consenso de Washington, de la caída del muro de Berlín, que el doctor Balaguer lo asumió después de una crisis. Aquí vino un gran economista, Arnold Harberger, que fue quien trazó el plan y se hizo el Pacto de Solidaridad en el año 90, después de la crisis, y eso se impulsó durante más de 10 años, mira, hasta el 2002, que fue el último periodo, la última ley, las últimas leyes de la reforma del Código Monetario y Financiero, se llevó adelante ese plan. Ahora, después de la crisis del 2003, Leonel Fernández y el gobierno, impulsado por el fondo, hizo una reforma completa de las leyes presupuestarias, de tesorería, todo el sistema financiero dominicano se transformó. Ahora, después de esta crisis, los organismos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, están impulsando esa reforma fiscal, están diciendo los ricos tienen que pagar esta crisis. La crisis no puede seguir siendo ahora con impuesto al consumo. Aquí hay que meter impuesto a la propiedad, impuesto a los ingresos más altos, y eso vendrá. Y los que no quieren aquí que eso ocurra, van a tener esa presión que viene de fuera, y ahí se buscará el arreglo, ¿no? No, pero también es lo que decía Nacim o decía Miguel en un momento determinado. O sea, tú lo ves como la coyuntura, por ejemplo, y lo que viene luego de la crisis económica, pero temas como el transporte, por ejemplo, el transporte de carga en la República Dominicana, eso no requiere ni siquiera de una reforma legislativa para implementarse. Eso es voluntad política. Eso es únicamente voluntad política, o sea... tenemos ya hasta sentencia del Tribunal Constitucional. Sí. Nuestra Constitución prohíbe el monopolio y hay libertad de empresa. O sea, hay todo un entramado y lógicamente está la iniciativa privada de la República Dominicana que siempre es muy dinámica. Pero sin embargo seguimos siendo rehenes de cada vez que a alguien de ese sindicato se le ocurre o subir los precios de los transportes o hacer un desorden en la vía pública o lo que fuera. Entonces, esa es una reforma que tiene un eje transversal. Esa es una reforma que baja el costo de la economía a nivel, de muchos productos de la economía a nivel transversal. Es como ahora que estamos sufriendo el aumento de los fletes a nivel marítimo. Imagínate que tú tuvieras una reducción de los fletes a nivel terrestre, claro, en República Dominicana. Yo digo que en el caso específico que él planteó, el costo político de hacer eso a veces se sopesa bastante por la situación de la coyuntura inmediata. Y le planteo lo mismo que tú dijiste del costo político, en el caso de que no vemos en el plano internacional lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en otras sociedades latinoamericanas, que por fruto en Chile, que fruto de algo que se hizo internamente se han creado estallidos sociales. Entonces el costo político en un estallido social también es importante porque desestabiliza todo el tejido productivo. Es intimidatorio para los gobiernos. Bien, si me lo permiten, caballeros, tenemos que hacer una primera pausa, regresamos después de ella con el debate de la semana. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana. En esta oportunidad estamos hablando sobre la necesarias reformas que requiere la institucionalidad democrática dominicana
el país en sentido general y especialmente la economía, y he estado hablando con 2 distinguidos abogados y 2 distinguidos economistas sobre el tema. Ahora bien, a mí me da la impresión de que una de las grandes dificultades que tenemos nosotros para arribar a un acuerdo, un acuerdo más o menos intenso y que sea duradero y confiable, es que el liderazgo político desecha la posibilidad de juntarse. No se juntan. Es decir, cómo se juntan a través de mensajeros y los mensajes llegan distorsionados. Y la respuesta de ese mensaje es más distorsionado todavía que el mismo mensaje. Es decir, ¿por qué no se juntan? A mí lo que me parece increíble que en esta época en que incluso coinciden en las recesiones de las embajadas, bueno, ya no hay recesiones de las embajadas por el COVID-19, pero coinciden en las festividades, coinciden en la fecha de independencia, coinciden el 21 de enero en la Altagracia, en la Basílica, pero a la hora de sentarse a discutir con seriedad y a profundidad los problemas nacionales, respecto al punto en que ellos están de acuerdo y coinciden, es imposible reunirlos. Entonces yo pienso que mientras exista ese rechazo personal, no habrá posibilidad de una reforma. Creo que tiene que ir por un tema de desprendimiento personal, efectivamente, como tú dices. O sea, las reformas solamente son posibles cuando tú tienes un consenso del liderazgo nacional. Pero lógicamente, no todo el liderazgo nacional es gobierno al mismo tiempo. Gobierna uno, hay un presidente de la República. Entonces le tocará a ese presidente de la República sacar los frutos o la parte negativa de esa reforma. Porque aún tú teniendo el consenso, pues lógicamente eso no te garantiza. El consenso lo que te garantiza es echarlo adelante, pero no te garantiza el éxito porque puede haber estado mal diseñada o sencillamente el pueblo rechazarla. Pero por lo menos se logra acordar y se logra implementar, que es importante. Entonces tiene que haber un desprendimiento. Siempre ese desprendimiento se busca de la oposición. Yo creo que la oposición tiene mucho que ofrecer en ese sentido y le corresponde al gobernante de turno el tender los puentes. Yo creo que el presidente Abinader, por ejemplo, cuando comenzó su gobierno, que visitó a todos los partidos políticos y todos los líderes, fue sobre todo creo que fue para el tema del COVID y demás, yo creo que ese fue un paso importante. Igualito lo puede hacer o lo podría hacer en el caso, por ejemplo, de una eventual reforma fiscal o una reforma en temas, por ejemplo, como el de la justicia. Vamos a poner el tema de la justicia. La justicia a nadie beneficia, a un presidente no lo beneficia en lo particular, pero beneficia a toda la población. Tú puedes comenzar por temas así, que no tienen un conflicto. Todo el mundo quiere mejor justicia y más barata. Entonces, tú puedes tener un primer acuerdo del liderazgo político, por ejemplo, una reforma de la justicia no puede partir de un ministerio público independiente. No, pero la justicia es una cosa y el Ministerio Público, por ejemplo, es otra. Un actor dentro del sistema. Bueno, pero un actor es fundamental. Sí, claro, pero de nuevo, tiene una esfera que es limitada. O sea, el Ministerio Público tiene una esfera más en el plano penal. Pero la justicia no es la justicia penal solamente lo que vive la República Dominicana. Entonces, yo creo que ese es un paso, por ejemplo, donde es un tema neutro, por decirlo de alguna manera, que puedes comenzar por ahí. Yo quería recontextualizar algo que dijo Espinal. Espinal habló que los cambios vienen con la crisis. O sea, no es verdad que nos vamos a poner de acuerdo, como dice Centano, y a claudicar sobre nuestros principios ni sobre nuestros intereses. Pero es que, al menos que haya ceder no implica una claudicación. Pero eso no se ha dado en la historia. Cuando tú ves estudias la historia mundial, tú te das cuenta que en base a crisis es que se crean los cambios. Eso se ve así. Y el poder tiene una tendencia a la permanencia. Y al status quo, a permanecer como está, porque si no me perjudica estando en el poder, no tengo la visión ni la conciencia política y social de que puede haber un estallido. El entendimiento requiere coraje. Eso sí. Y ese coraje está ausente en la vida política nacional. Yo siempre he dicho, y esto puede parecer una letanía en mis labios, que yo me pregunto muchas veces, ¿cuán grandes pueden ser los agravios que se hayan infringido los líderes políticos nacionales que impidan que lleguen a un acuerdo sobre cosas fundamentales en la República Dominicana? Siempre me he dicho, Francia y Alemania sostuvieron 2 guerras en el siglo pasado
Y al final de ese mismo siglo fundaron la integración, el modelo de integración más exitoso que ha tenido la humanidad, que es la Unión Europea. Y en la batalla de Verdún murieron 500.000, entre alemanes y franceses murieron 500.000 personas. Alemania ocupó Francia y son hoy los principales aliados. Estados Unidos y Vietnam libraron una guerra de 14 años. Y los Estados Unidos mató 1 millón de vietnamitas y los vietnamitas mataron la crema innata de la juventud norteamericana. Sin embargo, hoy tienen un acuerdo de libre comercio. Entonces, ¿por qué no se puede juntar el liderazgo político nacional? Para mí eso es, como, yo no sé si ustedes recuerdan, bueno, yo lo supero en edad, pero había una tienda, o creo que hay una tienda todavía en la Avenida Mella que se llamaba La Maravilla de Dindo. Yo creo que esa sería La Maravilla de Dindo. Pero tú no vas a encontrar eso fácilmente en el camino, Miguel, porque ahora mismo hay antagonismos muy fuertes, por ejemplo, y hablando de una manera clara, entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, que tienen 2 expresidentes con mucha influencia política, económica y social. Y es muy difícil que tú en este marco veas ese acercamiento. El presidente pero yo quiero ser optimista, ¿no? Bueno, sobre sí, todo. tú quieres ser optimista, pero es una realidad. O sea, yo creo que el presidente Abinader... A pesar de que decía don Germán que el pesimista no es más que un optimista bien informado. Sí, y bien informado. Pero además tú ves que el gobierno tiene también un choque frontal con el Partido de la Liberación Dominicana y dirigentes presos y gente... O sea, es muy difícil también. Ahora... Pero los irlandeses se entendieron en plena guerra civil. Claro, y los vietnamitas, y Stalin se sentó con Churchill y con... Pero no con Trotsky. Con Roosevelt, ¿no? Pero no Yalta con Trotsky. Y en Teherán. Pero no con Trotsky. No con Trotsky. Por eso, no con Trotsky. La repetición de la historia. La repetición de la historia. Pero yo sí pienso que a pesar de eso, hay una necesidad de hacer una reforma, por lo menos en el campo económico, en el plano laboral, en el plano de la seguridad social y en el plano de la reforma fiscal. Y va más allá del propio deseo o el propio acercamiento político que puedan tener. Es decir, ya el país ha llegado a una situación que lo está dando la pandemia, de que tú vas a tener este año un déficit del 4.2, 4.5 del Producto Interno Bruto y un endeudamiento sobre el 70% del Producto Interno Bruto y una presión fiscal en el pago del servicio entonces, de la deuda. ¿Cómo hablamos entonces de recuperación económica? ¿Por qué se habla de recuperación económica? Con ese panorama, doctor. Bueno, la realidad, o sea, tú tienes una recuperación en el sentido de que estamos creciendo, estamos llegando a los niveles que teníamos pre-pandemia, pero evidentemente hay retos que tiene la economía. Ahora bien, a nosotros, ahorita hablaban de los diferentes ciclos, nosotros hemos tenido la dicha, y digo la dicha porque son cosas que uno no controla, son factores exógenos a la economía dominicana, donde tú tienes ahora un flujo de inversión, por ejemplo, aquí en el país, porque cuando tú evalúas lo que está pasando en América Latina, nosotros nos vemos como un terreno bastante fértil, con estabilidad económica y estabilidad política, que tú no lo ves en otros países. Entonces, estamos montándonos en una ola también positiva que ayuda un poco a no poner presión de esa reforma que tú necesitas, porque te mitiga un poco el reto que tú tienes. Te está llegando un flujo de dólares importante a través de las remesas. Sí. ¿Qué tan sostenible sea eso? Todavía no se sabe. Te está llegando también mucha inversión extranjera. Ahora mismo hay mucho dinamismo en el país con proyectos nuevos. Se está apostando al tema del turismo. Si el ritmo de vacunación sigue como va, ya esperamos que en aproximadamente un mes y medio, lleguemos al 70% en el distrito. Entonces, son brisas que van entrando y van postergando un poco lo importante. Y tenemos 10 años, 12 años montándonos en ese tipo de esquema. Y es por la razón en la que no llega la reforma importante, porque al final del día el gobierno evalúa en términos de incentivo. ¿Qué incentivo tengo yo de juntar a la cúpula política, ponerme de acuerdo si tengo una elección el año que viene o dentro de 2 años, dentro de 3 años? Se piensa mucho en el corto plazo y no en lo que hablábamos al principio. La estrategia de a dónde yo quiero llegar, cómo yo me pongo de acuerdo con la estructura social, política y económica, ponernos un norte y planificarnos para llegar ahí. Todavía nosotros no tenemos esa visión. Los regímenes republicanos,
en el que yo creo, tienen ese defecto. Son poco dados al consenso. ¿Qué sucede en los regímenes parlamentarios, donde tú tienes que tener gobiernos de coaliciones? Entonces, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, el presidente de turno dice, ¿por qué yo voy a compartir mi éxito y darle cámara a estos tres? Igual los otros tres dicen, digo tres porque creo que son tres expresidentes que tenemos, ¿verdad? Actualmente. Y estos tres dicen, ¿y por qué yo tengo que sacarle las castañas al fuego al que me desplazó? Yo espero o al que en el está 2024 tengamos Entonces, otro expresidente. ¿tú me entiendes? Entonces, y tú ves muchos países, de la región, unidos a lo que decía Nassim hace un momento, que no son capaces ni siquiera de sortear lo inmediato, porque sus sistemas políticos están tan quebrados que ni siquiera pueden dar respuesta en lo inmediato. Nosotros no estamos en ese extremo, gracias a Dios. Nosotros sí tenemos un sistema político todavía funcional, un sistema político con muchas deficiencias, pero al mismo tiempo con una fortaleza que nos permite atacar lo inmediato. Lo que tenemos que dar es el paso siguiente, el poder juntarse a comer 4, 5, 6, 10 expresidentes, si algún día llegamos a eso, en una mesa, y que se vea como un gran consejo de asesores, que se vean que son los guardianes de la unidad nacional, los garantes de la institucionalidad. Y que entiendan que la vida es evolución permanente, ¿no? Y, claro. y que cuando un ciclo termina hay que darle oportunidad que otro, alimentar, abonar el que sigue. Pero la agenda de reformas tiene que salir, lógicamente, hay una responsabilidad que tiene que salir del gobierno de turno, o tiene que salir de las fuerzas económicas o de las fuerzas sociales, según el tipo de reforma de que sea. Si la reforma no sale de una crisis, nace de un liderazgo. Y si el liderazgo de nosotros está muy fragmentado, no hay una cohesión que pueda motivarlo y empujarlo. Por eso yo recuerdo todavía con bastante claridad pero disculpa que cuando te Leonel... interrumpa, porque el tema de las crisis es coyuntural, porque nosotros vivimos crisis. Por ejemplo, la crisis del 2008, la crisis financiera, esa fue una crisis de gran envergadura a nivel mundial. Y la decisión que... Pero no fue incubada aquí. No fue incubada aquí, pero la solución que en ese momento se dio fue la de gastar, o sea, la de incentivar. Bueno, yo la creo economía que por vía lo que nos del ayudó gasto. a encarar esa crisis era que todavía no teníamos muchos instrumentos financieros sofisticados. Eso ayudó, pero la economía está cambiando. Y eso nos hace probablemente más vulnerables a esos vientos externos, ¿no? Pienso. Sí, está más interconectada la economía mundial. Pero Tenemos más hay bonos reformas, soberanos. Miguel, que son de voluntad política. Sí, Aparte de esto que estamos hablando de Sí, consenso, hay reformas, por ejemplo, eso que tú dices del transporte, yo creo que es una cosa, el problema haitiano aquí es un problema casi de vida o muerte para el país, es un problema de voluntad política. El problema de la reforma policial es un problema de voluntad política. Y la misma reforma social. La reforma social, o sea, eso va más allá de un consenso, eso va a jugarse, digamos, el sombrero, ¿no? Y tomar decisiones que implican afectar sectores y clanes que tienen mucho poder. Bien, caballeros, si me lo permiten, tenemos que hacer una última pausa y en la parte final que viene después de ella, vamos a tratar un punto que preocupa a mucha gente. ¿Existe voluntad o existe la posibilidad de que impulsemos en lo que resta del mandato constitucional que surgió de las elecciones del año pasado las reformas prioritarias que el país necesita? Hablaremos de eso cuando regresemos. Llegamos ya a la parte final del debate de esta semana. Al final del segmento anterior les decía que en este último segmento vamos a tratar un tema que inquieta a mucha gente, es decir, necesitamos muchas reformas, pero estamos en condiciones de impulsarlas en lo que resta del mandato constitucional. Arranca por Rafael, que es el decano aquí de nosotros. Mira, yo pienso que el presidente Abinader tiene una gran oportunidad. Además, por primera vez en mucho tiempo, hay un presidente que además viene del sector empresarial, que tiene una formación internacional de los problemas y que ha estado desde el principio tratando de buscar ciertos consensos. Y hay necesidad de hacer reformas, por lo que he dicho, o sea, nosotros estamos saliendo de una crisis muy difícil,
con muchos vientos a favor, como dice Nassim, eso lo comparto, pero con retos impostergables. Entonces pienso que antes del 2024 el presidente Abinader tendrá que buscar la manera de hacer ese consenso en temas que ya no pueden esperar más allá del 2024. No pueden esperar. Este es un momento clave para reformas postergadas por muchos años. Pero esas reformas pueden erosionar la popularidad en que se sustenta. O pueden elevarla. O pueden elevarla, sí, claro. Ese es el reto. Yo creo que ahí está mucho siempre el tema del tacto político y del olfato. Y nadie que llega a presidente de la República es porque tiene mal olfato político o un tacto inexistente. Yo creo que el presidente Abinader ha demostrado, primero, voluntad, creo que ha mostrado disposición y apertura. Y mi percepción es que está loquito por pasar la página del tema de la pandemia y enfocarse en poder gobernar para transformar, que fue la plataforma bajo la cual fue electo. Entonces, escogiendo una sola de aquí a lo que le quede de mandato, puede ser la Policía Nacional, que parece que ya inició, o puede ser la del Código de Trabajo o la de la Seguridad Social, todas urgentes o importantes. Con cualquiera de esas, que no son temas que dividen a la gran... podrán, lógicamente, divergencias, pero no dividen al país. No es un tema de matrimonio, de mismo sexo versus no, de aborto. No, ese no es un tema que divide al país grande. Yo creo que si el presidente se traza esa meta y ejerce su liderazgo y aglutina, sobre todo tendiendo los puentes y sentando en la mesa a los partidos de oposición, yo creo que por lo menos una de esas reformas puede ser completada en este mandato. ¿Ustedes comparten esa apreciación? Sí, yo creo, o sea, partiendo de lo que han dicho, que también estoy de acuerdo, hay que estar claro una cosa, no hay momento perfecto para ninguna reforma. O sea, si esperamos el momento nunca va a llegar. Probablemente si no hubiésemos estado bajo pandemia y COVID, otra hubiese sido la situación por la cual se estuviera posponiendo. Es una presidencia condicionada. Claro, y si tú evalúas el plan de gobierno que tenía el PRM, tú tienes ahí el detalle de la reforma. Y el gobierno, hay un tema que llama mucho la atención, un poco para dar contexto de la visión que tenía el gobierno antes de ganar, evidentemente, el presidente Abinader, y es que en el acápite de reforma fiscal o de pacto fiscal, se tenía, el párrafo dice textualmente, que el gobierno va a entrar en el tema de discusión de un pacto fiscal cuando el gobierno gane la credibilidad histórica que habían perdido los gobiernos. O sea que el gobierno estaba claro de que había un tema de credibilidad, que era muy difícil tú vender una reforma fiscal sin credibilidad. Entonces le está dejando al tiempo. Sí. Ahí que voy. De que el gobierno tiene el capital político para hacerlo, estoy convencido que lo tiene. El capital técnico también. Ahora, ¿cómo llega al consenso de lograr que pase eso sin evidentemente perjudicar la opción de las elecciones del 2024, que evidentemente un gobierno lo primero que está pensando es en eso? Pero ese es el tema, de que lo puede hacer, evidentemente puede hacerlo. Yo estoy de acuerdo. Tiene la capacidad, tiene la voluntad, pero tiene ese óbice, tiene ese obstáculo que es retomar la capacidad y la credibilidad del sistema político. El sistema político estaba muy condicionado, sobre todo por los altos sueldos, la grande escándalo de corrupción, de que cómo me voy a poner a pagar más impuestos para que lo utilicen para fines espurios, etcétera, etcétera. Es retomar, y con la confianza en el sistema le permitiría conseguir un mejor trabajo, un mejor desempeño para lograr Yo creo que el presidente Abinader ha hecho el trabajo previo, ha ido construyendo bajo esa confianza, ha ido intentando llevar responsabilidad, el famoso accountability al gobierno, transparencia en la ejecutoria y demás. Lógicamente tenía las arcas comprometidas por el tema de la pandemia, por lo que eso ha significado, por ende no vemos los grandes proyectos de inversión todavía arrancando. Algunos ya han comenzado. El tema de las APP ha sido yo creo que una bendición en términos de las bondades que eso va a traer para la República Dominicana si son bien manejadas. Y desde ese punto de vista, pues se van creando las condiciones para poder liderar ese diálogo nacional
que se requiere de impulsar una reforma. Las relaciones, yo creo que gobierno-empresariado son muy buenas, las relaciones gobierno-sector laboral creo que también son muy buenas. Entonces, bajo ese ambiente, es un ambiente que va cultivando la oportunidad de reformas. Los problemas internos del PLD con Fuerza del Pueblo o de PRM con PLD van a estar ahí. O sea, en Ahora, su momento todos van superando eso. A mí me parece que los gobiernos pierden mucho tiempo en recordarle al país los desaciertos del anterior. Y pierden recursos y tiempo fundamental para la reforma. Y el tiempo marcha inexorablemente, ¿no? Recuerdo el primer párrafo de una novela, de un cuento, una novela de Edgar Allan Poe, que decía: las agujas del reloj se detuvieron en la hora de la muerte, pero el tiempo imperturbable continúa su marcha. ¿Entiendes? Entonces, a veces le dice un gobierno al electorado que el otro era un ladrón, que el otro era un asunto. Entonces la gente, y yo me pregunto, bueno, pero yo lo sabía, por eso voté por ti. Es decir, no me lo recuerda, dime qué vas a hacer, dime cómo vas a resolver el problema. No me digas quién creó el problema, dime cómo vas a resolver el problema, porque para eso es que estás ahí, para resolver el problema, no para recordarme como una letanía día tras día quién hizo el problema. ¿Entiendes? Yo creo que esa es una falla en el discurso político dominicano. Sí, pero yo te insisto, Miguel, hay temas que son impostergables. Es decir, aquí la reforma fiscal, la reforma tributaria, no pasa del 2022. En el 2022, llueve, trueno o vente, van a tener que asentarse a hacer una reforma fiscal. Inevitablemente. Inevitablemente, que eso no puede seguir el gobierno sustentando el gasto en la deuda pública más allá de esa fecha. La reforma social, ya el presidente formó, el Consejo Económico y Social está encaminado a reformar la ley 8701. Eso es una reforma que la presión que está teniendo en los propios fondos de pensiones, con el asunto del tren, de volver el 30%, los obliga a buscar soluciones, una salida a ese tema. Y también pasa con el tema de la salud. La pandemia ha revelado la necesidad de reformar el sistema de salud y irse a un sistema de salud que realmente pueda tener la atención primaria organizada y desarrollada. Entonces, esos temas están, si bien la economía se recupera y puede mantener su crecimiento habitual, no puede arriesgar todo a esas buenas brisas que dice Nacín. Esas brisas te pueden llevar hasta la orilla, pero después te espera la selva por delante, que tú no sabes lo que vas a encontrar. Y complementando, si tú te abocas al tema de la reforma fiscal, ahí tú tienes que tocar el tema eléctrico. Porque claro. no hay forma de hacer una reforma fiscal sin solucionar el tema eléctrico. Entonces, eso es otro tema también. Por la influencia que tiene en el presupuesto. Claro. 62 mil millones este año. Son más de $1.000 millones de dólares al año que se van solamente en subsidio. En subsidio de ¿qué es el subsidio? Es la energía que se vende y no se no cobra. se cobra. Y ese no cobrar, ¿lo que significa? Costo político, porque del momento que tú lo cobres, tienen toda esa gente en contra tuya. No, y además el hecho de no cobrar hace muy deficiente el sistema. Claro. Es una energía de mala calidad. Bien, jóvenes, nos quedan 4 minutos y yo quisiera que sacáramos conclusiones cada uno de ustedes sobre qué podemos esperar de lo que falta del actual mandato para impulsar esas reformas que todos queremos en el fondo, ¿no? Doctor Alemani. Bueno, ¿qué va a pasar? Es muy difícil saberlo. Pero hay que adivinar el futuro a veces. No, bueno, hay que tratar de ver por dónde van las cosas, asumiendo que el tema del ritmo de vacunación siga como va, porque esa es la premisa fundamental. Claro. El tema de salud ahora mismo es lo que te está moviendo la economía. Y el gobierno ha sido muy exitoso. Sí, no hay duda. Definitivo. Pero asumiendo eso, porque ¿qué pasa? El tema de la salud te implica toque de queda, el toque de queda merma en actividad económica y todo eso ya ramifica en la economía. Pero asumiendo que la vacunación, tanto local como internacional, siga con el ritmo que va y no haya ningún otro brote. Ahora mismo estamos teniendo un repunte a nivel mundial con la variante Delta,
Pero asumiendo que eso ya se espera que para final de este año, ya principio del año que viene, comencemos a retornar a niveles prepandemia de tema de crecimiento. Y ahí ya me imagino que el gobierno va a tener un poco más de espacio para meterse en los temas estructurales de economía y comenzar a ver cómo le busca la vuelta a esas reformas que estamos hablando, que son de las cosas que ellos evidentemente van a querer hacer. Abogado. Definitivamente creo que el principal entramado de reformas que se requiere al día de hoy en República Dominicana son las sociales y las económicas. Lógicamente la justicia y la parte institucional tiene un trabajo importante, pero yo soy partidario incluso de que la justicia lidere su propia reforma, que para algo es un poder independiente. Ahora bien, seguridad social, código de trabajo, eso no puede esperar más. Eso tiene que iniciar. Señor Guzmán. Yo pienso que el gobierno ha dado ya señales, como se dice, y me uno a lo que dice Pinar, de que ya es impostergable la reforma. O sea, son situaciones con que, desde el punto de vista económico, macroeconómico, estructurales, que hay que enfrentarlo. O sea, eso no se puede esperar porque puede haber una explosión. Bien, señor Pinar. Mira, yo siempre creo que los organismos internacionales en todas las reformas deben jugar un papel. Yo creo que las reformas económicas en el país tienen que hacerse bajo una sombrilla del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, que sirva, digamos, para que todos los actores participen, el gobierno pueda llamar a estos organismos a ser, digamos, los promotores de una reforma que debe hacerse en el plano económico y que el consenso político se puede lograr. Lo más difícil es el consenso económico en una reforma de este tipo. Nunca van a quedar conformes todos los agentes, pero habrá que buscar sacrificios y el país tendrá que hacer sacrificios. Bien, caballeros, muchísimas gracias. El tiempo se nos agotó. Le estoy sumamente agradecido por esta magnífica oportunidad y espero que también los amigos televidentes, cuando lleguen a este punto final del programa, espero que hayan aprendido lo difícil que es en un país, incluso cuando todo el mundo está de acuerdo, llevar a cabo ese acuerdo. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención.